Bueno, hola chicos. El tema que vamos a ver hoy es viscosidad. Soy la doctora Teresita Juárez y este tema, como los primeros temas que vamos a ver de biofísica, son muy importantes del conocimiento para el odontólogo en la clínica, con el manejo de los materiales dentales. Vamos a ver el temario que es viscosidad dinámica, definición, origen, propiedades. Unidades, Poiseuille y Pascal II. Viscosidad cinemática, la ley de Poiseuille, resistencia a la circulación y medición de la viscosidad. Bien, vamos a recordar para comenzar con este tema que hemos visto con los líquidos ideales y reales cuando hemos estudiado hidrodinámica. Los líquidos ideales son aquellos líquidos que no ofrecen resistencia al desplazamiento. Si estuvieran en movimiento, circularían en forma indefinida, ya que no habría fuerzas que se opongan a su desplazamiento. Los líquidos reales son los líquidos que ofrecen resistencia al desplazamiento. Esta resistencia está dada por el rozamiento con las paredes del tubo y el rozamiento intermolecular, el cual da origen a la viscosidad. Bien, entonces, vamos a definir viscosidad. Es la resistencia que los líquidos reales oponen a la deformación o al movimiento dentro de su propia masa. Es el origen. ¿Cuál está dado el origen? Es el rozamiento o frotamiento intermolecular de los líquidos reales. Bien. Vamos a ver las propiedades de la viscosidad. Depende de la naturaleza de un líquido. ¿Qué significa naturaleza de un líquido? Que cada líquido, por su propia constitución molecular, posee su propio rozamiento y por lo tanto su propia viscosidad. Así tenemos que la viscosidad del agua no es la misma que la viscosidad de la miel y es diferente a la viscosidad de la sangre y viscosidad del aceite. Cada líquido tiene su propia constitución molecular. Con respecto a la temperatura, con la temperatura sabemos que al aumento de la temperatura aumentan los espacios intermoleculares. Al aumentar los espacios intermoleculares disminuye el rozamiento entre las moléculas, por lo tanto disminuye la viscosidad. Bien, sigamos recordando los temas vistos de hidrodinámica. Y en hidrodinámica vimos cuando un líquido circula con un movimiento, un líquido circula con un flujo turbulento. Este flujo turbulento se da cuando el tubo es de un diámetro muy grande, cuando va el líquido a gran velocidad formando remolinos internos en forma desorganizada. Esta velocidad es mayor a 27 centímetros sobre segundo. Bien. Otra forma de un flujo, de un movimiento de un líquido en un tubo, puede circular con un flujo laminar. ¿Cuándo se dan las condiciones del flujo laminar? Cuando el diámetro es pequeño y el líquido, la velocidad no supera la velocidad crítica de los 27 centímetros sobre segundo. El líquido circula formando láminas paralelas entre sí. Las láminas que están en contacto con las paredes fijas del tubo casi no se desplazan y van aumentando la velocidad hacia el centro del tubo. El centro de la corriente tiene la mayor velocidad y la menor velocidad está contra las paredes. Entonces, su frente de la corriente forma una parábola. Bien, supongamos que nosotros tomamos una lámina dentro del flujo laminar, una lámina de corriente que está circulando de una determinada superficie ubicada a una determinada distancia de la pared del tubo. Lo vemos en esta siguiente lámina. Si nosotros tomamos una determinada lámina de líquido que está circulando, una determinada superficie, a una determinada distancia de la pared del tubo, para su desplazamiento se le aplica una fuerza. Y esta lámina va a adquirir una determinada velocidad.
Esta fuerza que se aplica va a estar directamente proporcional a la velocidad, es decir, mayor fuerza, mayor velocidad. A mayor superficie, mayor fuerza. Pero la distancia es inversa. Cuando menor sea la distancia, mayor va a ser la fuerza. Entonces, acá lo vemos en esta fórmula en la cual la fuerza va a estar directamente proporcional a la velocidad, a la sección, e inversa a la distancia. Pero también va a estar directamente proporcional a la viscosidad. La viscosidad se representa con la letra griega eta. Bien, si nosotros consideráramos que la velocidad sea de 1 centímetro sobre segundo, la sección 1 centímetro sobre segundo, la sección de 1 centímetro cuadrado y la distancia de 1 centímetro, todo este factor sería igual a 1. Por lo tanto, podemos hablar del coeficiente de viscosidad. Coeficiente de viscosidad es la fuerza necesaria para desplazar una capa de líquido de 1 centímetro cuadrado de superficie, situado a 1 centímetro de distancia del plano fijo, con la velocidad de 1 centímetro sobre segundo. Bien, entonces tenemos que la viscosidad, si nosotros consideramos la distancia, sección y velocidad todo igual a 1, podemos decir que es el coeficiente de viscosidad. Para todos los líquidos la fuerza puede ser diferente, pero en un caso particular, esta fuerza puede ser de 1 dina. En ese caso vamos a decir que la unidad de viscosidad es de 1 Poise. Bien, veamos la viscosidad en el sistema CGS. Si nosotros decimos que viscosidad es igual a fuerza por distancia sobre superficie por velocidad, fuerza en dinas por la distancia de 1 centímetro, sección centímetro cuadrado por la velocidad de centímetro sobre segundo. ¿Cuál sería su unidad? Simplificamos los centímetros, dina sobre centímetro cuadrado va a ser igual a varia. Entonces nos quedaría 1 Poise es igual a varia por segundo. Bien, 1 Poise, si nosotros a la dina la representamos, la desarmamos formando el gramo sobre centímetro por segundo cuadrado, por la distancia de 1 centímetro, sobre centímetro cuadrado por centímetro sobre segundo, simplificamos. ¿Cómo simplificamos? Centímetros con centímetros, segundo con el cuadrado del segundo, cuadrado con el centímetro, y nos va a quedar 1 Poise va a ser igual a gramo sobre centímetro por segundo. Bien, también podemos representar el Poise. 1 Poise va a ser igual a gramo por centímetro a la menos 1 por segundo a la menos 1. Entonces ahí tenemos la viscosidad de 1 Poise. Como 1 Poise es muy grande para los líquidos y los gases, si al Poise nosotros lo dividimos en 100, vamos a tener 1 Poise dividido en 100 es 1 centipoise. Y 1 Poise dividido en 1000, tenemos el milipoise. Un milipoise. Bien. Entonces, un líquido tiene una viscosidad de 1 Poise cuando para desplazar una capa líquida de 1 centímetro cuadrado de superficie, situado a 1 centímetro de distancia del plano fijo, con una velocidad de 1 centímetro sobre segundo, se necesita la fuerza de 1 dina. El centipoise es el Poise dividido en 100 y el milipoise es el Poise dividido en 1000. Entonces, el Poise lo podemos representar como dina por segundo sobre centímetro cuadrado, como varia por segundo,
gramo sobre centímetro por segundo y gramo por centímetro a la menos 1 o segundo a la menos 1. Bien. Veamos en el sistema MKS el pascal segundo. La viscosidad va a estar dada entonces por la fuerza, por la distancia, sobre sección por velocidad. Si nosotros la fuerza en el MKS es el Newton por metro sobre metro cuadrado por metro sobre segundo, simplificamos y nos queda que el pascal, la viscosidad va a ser el pascal por segundo. Pascal por segundo. Es la viscosidad en el sistema MKS. Bien. Ahora vamos a ver las equivalencias con el PUAS. Entonces, decimos un pascal segundo va a ser igual a 10 a la 5 dinas, es un newton, sobre metro cuadrado es 10 a la 4 centímetros cuadrados por segundo. Bien, entonces ahí vamos a tener 5 menos 4 es 10 a la 1, es decir, 10 PUAS. Bien, entonces decimos que un pascal segundo va a ser igual a 10 PUAS. 10 PUAS. Bien. Pero nosotros sabíamos que un PUAS era igual a 100 centipuas. 10 PUAS va a ser igual a 1000 centipuas. Entonces, un pascal segundo, que es igual a 10 PUAS, es igual a 1000 centipuas. 1000 centipuas. Un pascal segundo, 1000 centipuas. Es otra equivalencia con el centipuas. Si yo ahora considero que el pascal segundo los divido en el 1000, va a ser igual al milipascal segundo, ¿verdad? Bien, entonces digo que un milipascal segundo es igual a un centipuas. Otra equivalencia más. O lo que es lo mismo que yo escriba 10 a la menos 3 pascal segundo es igual a un centipuas. Bien. Entonces decimos que un pascal segundo es 10 PUAS. Un pascal segundo, 1000 centipuas. Un milipascal segundo, 1 centipuas. Y 10 a la menos 3 pascal segundo, 1 centipuas. Bien. Entonces, habíamos dicho que los líquidos, cada uno tiene su viscosidad por sus propias naturalezas. La viscosidad está medida a 20 grados centígrados y estas unidades están dadas en PUAS, centipuas y pascal segundo. En caso del agua es 1 centipuas. En el caso de los líquidos biológicos tenemos la viscosidad de la sangre, es de 4 centipuas, la del plasma 1,5 y de la saliva 1,3 a 1,4 centipuas. Bien, ¿qué es la viscosidad cinemática? Es la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad. La viscosidad cinemática es la relación de la dinámica sobre la densidad y si se establece la relación entre el PUAS, la unidad, y el gramo centímetro cúbico, nos da la unidad de
el stock. Bien, vamos a ver en viscosidad la ley de Poiseuille.